En la primera lectura veíamos esa imagen que de ese templo pues salía un río de agua que cada vez se iba haciendo más abundante y que lo iba transformando todo lo que tocaba hasta llegar al Mar Muerto, un mar que si algunos habéis estado en Tierra Santa, ahí no vive absolutamente nada, pero está tan salado y es capaz de ese agua de sanear incluso el Mar Muerto y hacer que allí pueda vivir peces y esa es una imagen de Jesús. Un día Jesús le dijo a la gente, destruir este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y se refería a su propio cuerpo. Ese es de ese templo del corazón de Jesús, de donde emana esa fuente de agua viva, que es la vida de la gracia. De su corazón, que de ahí salió sangre y agua, ha ido transformando toda la realidad de la historia y ha hecho todas las cosas nuevas. Esa fuente de gracia es lo que hará que de nosotros criaturas nos haga hijos de Dios, de pecadores santos. Es su gracia a la que nos dejamos tocar por Él, como tantos pues enfermos, ciegos, paralíticos, pues iban y querían tocarle porque sabían que si le tocaban de Él, pues podrían encontrar esa salvación y era una imagen, decir a Jesús hay que tocarlo. Y lo podemos tocar por la fe, lo podemos tocar a través de la vida de oración, que es ese abrazo, en esa intimidad de tú a tú, en nuestros ratos de hablar con Él, es poderlo tocar a través de la vida moral, que no es otra cosa que acoger la misericordia divina, dice el Papa Francisco, en la Lumen Fidei, para ser misericordia para los demás. Así nos dejamos tocar por Dios, y es dejarnos tocar en los sacramentos, en la Eucaristía, en la confesión. Es Dios que nos toca, que ese agua viva es capaz de transformarnos y cambiarnos nuestra manera de ser. Es una expresión que es muy bonita del Papa Benedicto, decía que la fe es performativa, lo decía estos días también en otra homilía, que tiene que cambiarnos la mirada, el corazón, nuestra manera de sentir, de pensar, de actuar, de reaccionar, todo lo hace nuevo. Es lo que nos llenará el corazón de esperanza, dejarnos tocar por el amor de Dios. Y para eso hay que mirarlo, hay que escucharlo y hay que tocarlo. San Juan, en una de sus cartas, dirá que aquel que hemos visto y hemos oído, lo hemos también tocado. Y ese tocar, pues es dejar que su gracia nos transforme. Y la gracia no es más que Dios que vive en nosotros. Por eso no solo nos toca, es que vive en nosotros, nos rehace, nos transforma, nos da una vida nueva. Por eso hay que acercarse a Jesús, para dejarse tocar por Él. Y en el Evangelio veíamos esa escena de ese pobre paralítico que llevaba tanto tiempo, 38 años, dice la Escritura, esperando entrar en esa piscina que había la tradición que cuando las aguas se movían, se creían que era un ángel que las removía, el primero que entraba en el agua quedaba curado, pero como era paralítico nunca era el primero en llegar, ¿no? Y cuando el Señor le pregunta, ¿no? ¿Quieres curarte? ¿Te quieres poner bueno? Y él, la respuesta es muy bonita, es que no tengo a nadie que me lleve a la piscina. ¿Cuánta gente puede decir, es que no tengo a nadie que me hable de Dios? No tengo a nadie que me muestre su amor, no tengo a nadie que me convenza que estar con Él es el mejor tesoro que tenemos. Es que no tengo a nadie, ¿no? Que nadie a nuestro alrededor pueda tener nunca esa excusa, que nadie la pueda tener, ¿no? La excusa de cuando se presenten delante del Señor y les diga ahí, nadie me habló de ti, yo no te he visto viviendo en el corazón de los que decían que eran tus hijos y eran pues tu hogar y tu iglesia. Y por eso pienso que los cristianos tenemos como una responsabilidad muy grande, apostólica, misionera, ¿no? De servir a los demás y de hablarles de Dios para que nadie pueda tener esas excusas, que no tengo a nadie, ¿no? Tienen que descubrir lo que es capaz de hacer Dios en nuestros corazones para que puedan ver. Es muy bonito el comentario que hace San Agustín de esta escena, que hacían como una interpretación muy alegórica de la Escritura, y esos 38 años, dice, en la Biblia, el 40, es un número de plenitud, y decía, 38 es que le faltan 2, y los 2 son ese doble mandamiento, el amor. Lo que le faltaba era poner a Dios en el centro del corazón y amar a los demás. Por eso no llegaba a esa plenitud. Y es una imagen también muy bonita, ¿no?, para explicarla, para ver que lo que nos hará llegar a plenitud, a esos 40,
que simboliza esa plenitud en la Escritura es, pues, y en el mundo hebreo, es ese amar a Dios con todo el corazón y amar a los demás con el corazón de Dios. Y lo que entristece ese relato es que los judíos que ven la curación, en vez de alegrarse, de estar encantados de la vida, ver lo que ha hecho Jesús con aquel pobre hombre, pues es el rencor ante Jesús y la indiferencia ante esa persona que estaba enferma, ¿no? Les importa cero. La indiferencia de un corazón lleno de orgullo y incapaz de saber amar le importa cero ese paralítico. Les da igual que continúe siendo un paralítico, no le importa nada, ¿no? Y cuando leo estos textos, en serio que el corazón se me entristece pensar la indiferencia en el corazón de tanta gente y el rencor en el corazón de tanta gente que no es incapaz de alegrarse por el bien de los demás. Incluso lo ven como una afrenta contra uno mismo, que eso es la envidia, vivir el mal ajeno como si fuera una agresión contra uno mismo, y por eso entra el rencor y la malicia en el corazón, y hay tanta gente así, porque Dios no forma parte de esos corazones, porque no saben amar, y hay que pedirle a Dios que nunca haya pozo de rencor, de envidia en el corazón. La envidia es de las cosas que más mata la capacidad de amar, porque nunca veremos en el bien ajeno el motivo de nuestro gozo y nuestra alegría. Uno ha dejado de amar. Y por eso hay que pedirle a Dios que nos quite esa envidia del corazón. Y a veces hay gente cristiana que, mirando el bien de los demás, incluso la santidad de los demás, hay gente que le molesta ver que otro sea más santo que nosotros, le molesta, ¿no? Y dices, pero tendría que ser el motivo de tu alegría, porque eso es que miras con los ojos de Dios. Ver a Jesús contento es motivo de una alegría nueva para nosotros. Ojalá todo el mundo fuera muchísimo más santo que todos nosotros juntos. Eso sería el gran anhelo de un corazón santo. Y por eso no se cansará de llevar a la gente a Dios. Y por eso que quitemos todo rastro de envidia en el corazón, que no seamos como esos judíos que se entristecen por el bien del paralítico, que nunca quede indiferencia en nuestra vida, todo lo contrario, ante los problemas ajenos y sobre todo, como os decía al principio, que nos dejemos tocar por Dios. Acaba este relato diciéndole Jesús a ese pobre hombre, y dices, pero no peques más, porque sería peor. Peor que estar enfermo, peor que estar 38 años allí en esa situación, es estar lejos de Dios. Esa es la peor cosa que nos puede pasar aquí en la tierra, estar lejos de Dios. Que eso sea también, ¿no?, la conciencia que lo mejor que nos puede pasar aquí en la tierra es estar lo más cerquita de Dios. Vivir en su corazón y dejar que Él viva en el nuestro. Eso es lo que nos ha querido enseñar Jesús cuando no curó a todos los que estaban allí en la piscina. Solo curó a ese paralítico, el que llevaba 38 años. A los otros que debía estar ahí, que debía haber un montonazo de enfermos, no les cura. Y no les cura porque Jesús, las curaciones es solo como una imagen, un símbolo para decir que lo importante es otra cosa. Por eso la lección es ese, ves y no peques más. Que no te alejes nunca de Jesús, que ese es el mayor y el más hermoso de los tesoros que tenemos aquí en la tierra.